se hacen botones, por ejemplo, muy bonitos, así para un collarcito, aretes, ¿no? Y yo tengo mi semillita de nogal que se las voy a mostrar a continuación. Mírenla, así es, con sus estrías bonitas y es muy dura, así como un durazno. Guarda un secreto muy sabroso que es la famosa nuez del nogal, que es muy nutritiva. Realmente está llena de ácidos grasos saludables, de sustancias que van a ser muy nutritivas y nos dicen que esta es una de las plantas del amor. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a donde la querida o el querido y le doy y parto esa semillita por la mitad y se la doy así con mucho cariño, es porque le doy esto. Ay, qué hermoso. ¿Sí lo vieron? ¿Sí lo por allá atrás? ¿Por aquí por adelante? Como un corazón, exactamente. Entonces, como tiene esa forma de corazón, pues la gente piensa que es para el amor. Aquí donde está la cavidad del corazón estaba la nuececita del nogal. Nosotros ya no la comimos porque no nos gusta. Y como tiene esa forma de corazón, muchos asumen que tiene propiedades también afrodisíacas. Para que, muchachos, señores, estén firmes, energéticos, bien pilas, para que chicas, señoras, también pongan en la dieta de su casa estas semillitas y después nos comentan cómo les va. Nosotros no nos hemos comido las suficientes para averiguar si realmente sirve. Entonces les dejamos la tarea. La semilla se consigue en cualquier... Pues la semilla la consiguen en los parques por ahí botada porque los nogales son relativamente fáciles de encontrar, pero la nuez ya por dentro sí la consiguen, por ejemplo, en los graneros cerca de la Plaza España, detrás del Voto Nacional, por ahí. Es costosa, ¿vale? Interesante, este arbolito resulta que fue adorado por los indígenas del altiplano cundiboyacense porque lo consideraban sagrado. Este arbolito, sus antepasados venían desde el norte de nuestro continente, de Norteamérica, donde ustedes saben que cuando llega la época de las nevadas, los arbolitos pierden sus hojas, quedan todos pelados, chamizudos, y pues dicen, no, mi arbolito se murió, ¿no? Pero como aquí no tenemos esas condiciones, y él relativamente hace poco llegó aquí a América, hace como unos 6 millones de años, que eso en términos geológicos es poquito, pues él todavía recuerda eso en sus genes. Entonces una vez al año queda todo pelado, chamizudo, no, mi pobre arbolito se le paró una broma encima, lo harás. Al ratico, si ustedes lo ven todo pelado, a los 20 días otra vez le empiezan a ver los brotecitos y parece resucitar. Por eso era sagrado para los indígenas del altiplano cundiboyacense. Este ya casi entra en su época de pérdida de hojas. Miren que ya están todas como raspaditas, rasgadas. Los ápices ahí están chéveres. Y lo pueden encontrar fácilmente aquí en Bogotá, por ejemplo. Allí en el Simón Bolívar. Pueden tomarle una foto a esto, escanear el código, tomarle una foto a las hojitas y lo pueden encontrar muy fácilmente en la calle, en la carrera 68 con calle 53. Toda esa esquina está hartos nogales. Ornamental. Y dentro de ese grupo de las salvias ahí tenemos una salvia que sí se utiliza como condimento y otra que tiene una utilización mágica y religiosa en México, que es la salvia divinorum. Es una planta adorada por los indígenas porque pues los taitas, los chamanes, como los capitanes de las comunidades se la toman, les provoca que viajen a otros planos de conciencia, que tengan otras percepciones de la naturaleza y eso les permite decidir mejor por la comunidad, como en escuchar otras voces que normalmente así en la sintonía normal no encontramos. Entonces vean el valor incalculable de la biodiversidad. Imagínense un mundo sin condimentos, todo sería como solo con sal, ¿no? Feo, ¿no? Entonces bueno, un valor imprescindible y aparte la sensación, una mano con romero, la otra con salvia. A mí no es que me guste mucho la salvia, a unos no, a otros sí, el romero sí, re bueno. La carne, el pollo, todo con romero queda mejor. Bueno, queridos y queridas, continuemos por acá. Ambiental, el reconocimiento de la biodiversidad y de su uso, pues ha sido importante a la hora de salvar a ciertas especies de desaparecer. Ese que ustedes ven acá tiene un nombre común muy simpático y ahí les voy a introducir a cómo los nombres comunes sirven para saber las plantas si se parecen a algo o a alguien o se utilizan para algo. Entonces a esta planta la llaman molinillo.
Y si yo les digo molinillo, ¿ustedes qué se imaginan o cómo se puede utilizar? Exactamente, para hacer el bicho ese que se bate el chocolate, el más conocido como molinillo. 10 puntos para ustedes. Esos, los nombres comunes, pues son fáciles. Si le dicen carbonero es porque de pronto sirve para hacer carbón, molinillo, de ahí sacan los molinillos, etc. Y resulta que esta plantica también tiene un nombre científico como todas las plantas descritas por los humanos. Y el nombre científico es Magnolia hernandezi. ¿Qué quiere decir eso de Magnolia hernandezi? Pues que primero pertenece a la familia de los magnolios, una familia muy grande de plantas, muy antigua. Hay magnolios sobre todo en Asia y América, hay algunos en Europa. Y hernandezi en honor a un botánico muy importante que ayuda a estas plantas a salir del muy grave peligro de extinción en el que se encontraba, sobre todo esto. Resulta que él tiene una propiedad, es una planta endémica. ¿Qué quiere decir endémica? Que solo está en unos pequeños lugares del planeta, no está ampliamente distribuida, ni siquiera está en toda Colombia, sino que ella particularmente va a estar en las montañas del sur de Antioquia, en el eje cafetero y en una parte de Cundinamarca que da como cerca de el río Magdalena, más o menos por Guaduas, Cundinamarca, hay pues una buena cantidad de estas plantitas. No está en otro lugar del mundo, no está en Barranquilla ni en Pasto, no, solamente ahí. Y resulta que es también una super madera, es muy resistente, muy firme, muy bonita y va a tener un color excepcional. Va a ser más o menos como la maleta del señor, mírenla, como tu camiseta o como el maletín que tiene que tiene el señor allá. Imagínense una madera de ese color como entre morada y rosada, ¿no? Divina, chévere, muy dura, muy resistente. Resulta que las señoras de Alto Cuchiflí de hace unos 70 años querían tener todo su piso de madera de molinillo, porque eso era divino, encantador en la alta sociedad, eso era el último grito del amado. Y lo más costoso no era el piso, era que esta especie pudiera desaparecer, y de hecho casi sucedió. Resulta que llegó Jorge Hernández Camacho, que fue el Mono Hernández, ayudó a esta especie a salir de ese grave peligro de extinción, plantándola y haciendo planes de manejo con los campesinos que vivían alrededor de ella. También lo trajo a los diferentes jardines botánicos de las montañas, el de Bogotá, el del Quindío, el de Caldas, el de Pereira, y así pues nosotros se las podemos explicar. Y aparte tenía un problema que la hace muy débil para extinguirse, porque tiene una reproducción que muchas veces no funciona. Aquí en tierra fría no funciona porque necesita un escarabajo que solamente vive en tierra caliente. Entonces aquí toca con un pincelito. Las magnolias son uno de los primeros grupos de plantas en la tierra que obtuvo la florecita y conservó una cualidad, y es que sus partes de la flor son aún leñosas, y en las magnolias de América son las flores blancas, divinas, grandotas, muy parecidas por ejemplo a ese arbolito que vamos a ver allá. Miren, ese de allá es otro magnolio. Miren que en la parte de abajo a la izquierda tiene una florecita, en la parte intermedia arriba tiene como dos botones blanquitos. Y este, si no estoy mal, algunos se dieron cuenta que por ahí tiene algo raro. Mírenlas, por ahí está el botón floral. Exactamente. Bueno, no es el cachumbito flaquito, no, es una cosa blanca que parece una perilla. Es muy bien. Bueno, entonces, una vez abre, la florecita tiene unos pétalos súper gruesos. Entonces, mírenlos, son ese esponjosito, miren, le quitan esto. Y ahí le abren el huequito, le enchufan un palo, y cuando esto se seca y se endurece, queda bien ajustado. O sea, no hace falta que le echen super bonder, polvón, boxer, que le pongan un alambre o una cabulla para que quede el molinillo multiusos. ¿Por qué decimos que es multiusos? Porque sirve para batir el chocolate, la avena, e inclusive las abuelitas lo utilizaban para reprender y enseñar a los nietos que estuvieran más necios. A los maridos también por ahí que hacían lo que hace referencia a cómo era utilizado. Necesito que alguien me ayude a leer allá arriba. La tercera línea, la que empieza por A. Amarrabollos. Su nombre común es amarrabollos. Y si yo les digo que se llama amarrabollos, ¿ustedes para qué se imaginan que se puede utilizar? Para los bollos de la cocina.
para amarrar bollos, muy bien, para los bollos de la costa, y aunque ustedes lo pensaran y no lo dijeron, no lo utilizan como papel higiénico. No, es así. Entonces, ¿cómo utilizan esta planta? Pues bueno, no es como papel higiénico, pero sirve para aliviar algo que necesita papel higiénico. Resulta que esta plantica, las hojitas las utilizaban los indígenas de aquí de Bogotá y sus alrededores para hacer una preparación antidiarreica. O sea que amarraban el pollo, se quedaba ahí, no se salía del cuerpo. Y lo hacían cogiendo unas 2 o 3 hojitas, las trituraban un poquito y hacían como un té, como un hervido, y se lo tomaban y santo remedio. Resulta que también le dicen amarrabollo porque sus hojitas son gruesas y son flexibles. Miren por ejemplo esta. Miren, la cojo así y pues sale casi entera. Entonces con esto hacían la lonchera en la antigüedad, en el campo por ejemplo. Le ponían aquí el pedacito de arroz, la carne, la papa, hasta la ensalada, la envolvían así con cuidado y listo, señorita, para que vaya, coja. Y esta plantica es muy importante para recuperar potreros, para hacer que eso que está todo sin vegetación, solo con pastico, pueda volver a ser un bosque. Esta planta se llama yarumo o guarumo. Es de la familia Cecropiaceae, bueno, de la antigua familia Cecropiaceae, hoy ya la metieron en la familia de las plantas urticantes de la ortiga y esas otras. Y sí, se tiene relación realmente. Es como la rarita de la familia. Bueno, esta belleza crece muy rápidamente. Lo van a ver así ya alto y tiene como 12 años nomás. Y esta plantita tiene una madera que es porosa, no es buena para construcción, y es porque por dentro tiene una serie de tubitos donde viven unas hormigas muy fieles. No se preocupen, ellas les gusta el clima cálido, entonces aquí no las van a encontrar. Resulta que las hormigas toman este como su castillo, como su país y lo defienden. Entonces, esas hormiguitas, llega un animalito y se mueve el árbol, se recuesta ahí, entonces ellas salen como a asustarlo, a espantarlo. Y no salen ni una, ni dos, ni tres, sino que salen miles. Como cuando alguien molesta allá en la casa, le timbra y sale corriendo. Entonces, bueno, ¿quién está por ahí? Pero no sale una, sino miles. Inclusive hay algunas arriba en las hojas que se botan, como si fuera un paracaidista, a caerle encima del animalito que esté molestando. La utilizaban los indígenas de la Amazonía, los orientales, y donde tenían hormiguitas para castigar a las personas que estuvieran comportándose mal. A los que estuvieran por ahí muy borrachitos, no atendieran a los hijos, le pegaran a la mujer, a los que votan mal. Norcho, va a tocar amarrar a nuestros políticos ahí para que aprendan a cuidar la biodiversidad. No sé si han leído eso de la aprobación de planta que les presento acá. Es muy importante, de hecho muy valiosa, tanto que sale en el billete de mayor denominación de Colombia, que es el de 100.000, ese que todos queremos tener y que nadie nos quiere cambiar. Y de hecho a mí no me ha llegado el premio. Mejor que no, que lleguen dos de 50. Es difícil de conseguir y lo cambian solo por allá en el supermercado grande. ¿Quién se quiere encartar con uno de 100.000? Nada. Bueno, esta es una palma de cera, pero resulta que no es solamente una palma de cera, toca ponerle un apellido, es la palma de cera del Quindío. ¿No se puede correr otro poquito y ustedes también para que me digan mejor? Eso, muy bien. Y resulta que vamos a encontrar no solamente una especie de palma de cera. ¿Se acuerdan? Al principio del recorrido los que estaban les dije que miraran una palma. Exacta, que era como negrita, como oscurita. Esa es otra. La superficie gris la raspaban con un palito afilado o con un cuchillo para obtener un polvillo ceroso que mezclaban con cebos de cerdos, de corderos y de otros animalitos para elaborar velas y alumbrarse por la noche. De ahí el nombre de palmas de cera. Y pues hoy en día ya tenemos las lámparas eléctricas, de gas, de queroseno, de gasolina, y pues no hace falta agarrarla para esos propósitos. Bueno, y tiene una utilización que la puso en muy grave peligro de desaparecer y que por fortuna ya nos está quitando esa tradición.
y es una tradición religiosa de los católicos a principio de año. ¿Ustedes se acuerdan cuál es una de esas que puede afectar a las palmas? El Domingo de Ramos. Muy bien, las procesiones del Domingo de Ramos. Resulta que estas palmitas pues tienen unas hojas algunas más grandes de la naturaleza. Pueden medir entre 6 y 10 metros de largo y pesar entre 15 y 50 kilogramos. Imagínense lo pesado. Pesan más que tú. Más que ella y ella. Entonces por eso les decía que se corriera para acá. Un hojazo de esos de 40 kilos Lo puede a uno, a 18 metros. lo puede a uno en el carro. Pueden de una vez para que vayan directo a San Pedro o a la puerta del hospital y pues no quiero que eso suceda. Bueno, entonces se suponía que como eran así de grandes, eran las más utilizadas para esa ceremonia religiosa. Entre más grande la hoja, mayores las bendiciones. Y cuando la palma era pequeñita, todavía no tenía tronco, las hojas grandes, pues era, entre comillas, fácil sacarle las hojas. Pero ¿cómo hacían cuando era así de alta? Exactamente, la cortaban, la echaban para el piso. Y es desafortunado, malvado y hasta triste pensar que para obtener los beneficios de Dios y de la iglesia haya que acabar y asesinar un ser vivo tan lindo, tan impresionante como este. Súper resistentes. Bueno, todas esas son bioindicadores. ¿Qué quiere decir bioindicadores? Que nos comentan algo con su presencia. Y lo que ellas nos dicen es que estamos en un lugar que tiene bajos niveles de contaminación. Y ustedes con toda la confianza, el amor y la seguridad pueden respirar, meditar cosas que le hacen daño al tronquito donde están pegados, que son como Drácula montándole el cuello, sacándole la sangre, pero realmente no tienen nada que ver con algo malvado. Estas plantas resulta que están ahí pegaditas en el árbol sin hacerles ningún tipo de daño. Epi significa encima y fito planta. Entonces crecen ahí encima y vamos a encontrar que son plantas muy interesantes. Y vamos a ver varios grupos de estas queridas y nobles plantas epífitas. El primero, los musgos. Miren, suavecitos, esponjosos, se sienten como un peluche. Quiero que vengan y lo palpen, lo sientan, lo toquen. Son unas flores increíblemente hermosas y empiezan por O. ¿Quién dijo orquídeas? Muy bien, 10 puntos para acá. Excelente. Entonces, la inmensa mayoría de las orquídeas, más o menos entre el 75 y 80%, están pegadas en los arbolitos, trepadas ahí. El resto son terrestres, pero la mayoría están ahí encima. Pues ahorita no tiene orquídeas. Vamos a encontrar también a las bromelias, esas que parecen la cabeza de la piña, que siendo en forma helicoidal, que también les dicen quiches o guiches. Aquí no tenemos. Vean a estas bellezas, son los helechos epífitos, muy bonitos, encantadores, divinos, sexys, completos ellos. Me encanta. Yo trabajo y varios me miran raro y se sonríen. Bueno, resulta que el matrimonio perfecto sí existe. Puede que no sea una condición de los seres humanos, pero en la naturaleza sí pasa. Y al verlo desde lejos uno dice, uy, así es el matrimonio perfecto. Resulta que sí. El matrimonio perfecto es esto que ustedes ven aquí como costras, como manchas. Esto que van a ver acá, y eso no es que sea sarna vegetal, cancha de árbol, lepra de planta, no, eso por fortuna no existe. Y pues son el matrimonio perfecto porque son dos personajes de reinos muy lejanos, un hongo y un alga que se unieron para formar algo que se conoce como los líquenes. Los líquenes son inclusive tan fuertes que algunos de ellos crecen sobre las piedras. Sobre las lápidas antiguas de los cementerios los van a encontrar de color amarillito, rosado, morado, verde, gris. En los árboles, inclusive en las piedras por allá de las zonas húmedas, también en las zonas secas son más pequeñitos. Entonces son súper resistentes. Bueno, todas esas son bioindicadores. ¿Qué quiere decir bioindicadores? Que nos comentan algo con su presencia. Y lo que ellas nos dicen es que estamos en un lugar que tiene bajos niveles de contaminación, donde ustedes con toda la confianza, el amor y la seguridad pueden respirar, meditar. Lo más antiguo del jardín tiene entre 180 y 220 años y sigue siendo un jovencito.
porque es un roble. Les presento a el roble blanco, roble colombiano. Robles vamos a encontrar en varios lados del mundo. Tenemos este que su nombre científico es Quercus humboldti. Y pues resulta que los robles pues, tienen una historia muy importante detrás de ellos. Tienen las fibras que crecen muy juntas unas con las otras, entonces eso les confiere una dureza excepcional. Muy resistentes, muy firmes, se demoran mucho en crecer. 180 años y no ha llegado a su cuota máxima, porque yo conozco algunos que tienen más o menos 3,5 metros de diámetro, 2 veces eso, más o menos. Y resulta que son tan resistentes estos arbolitos que inclusive les pusieron trenes encima. ¿Cómo les pusieron los trenes? Bueno, no es que haya la locomotora en la mitad, en la rama de los vagones, no. Resulta que muchos robles dieron su vida para formar los rieles o las vías férreas, tristemente abandonadas hoy. Entonces acuérdense, las plantas epífitas están pegaditas al árbol, pero sin hacerles daño. Aquí vemos que esta particularmente está llenísima de helechos epífitos. Y aquí les voy a decir ellos cómo hacen para comer y para vivir. Entonces, ellas, acuérdense, no le extraen los nutrientes al arbolito. No le quitan la savia, no son Drácula ahí chupándole la sangre, viéndola. Simplemente están ubicadas ahí y lo que hacen para comer es aprovechar toda la corteza que se va zafando, se empieza a descomponer, los cadáveres de algunos animalitos que quedan ahí pegados. Llega un pajarito y se paró en la rama y hizo popó, dejó su plasta ahí pegada, entonces eso también lo utilizan para absorberlo. El viento levanta el polvo y queda ahí encima, las hojitas que caen y se quedan ahí se empiezan a descomponer. Todo eso las plantas epífitas lo utilizan como el sitio donde extraen sus nutrientes. ¿Cómo hacen ellas? Comerciales mientras pasa el origen. ¿Cómo hacen ellas para tomar agua? Generalmente vamos a encontrar las plantas epífitas cerca de las quebradas, los ríos, los humedales, los lagos, las cañadas. Y es porque hay una mayor humedad relativa, que eso alcanza a agarrar el arbolito y dejarlo más fresquito. También vamos a encontrar que en sitios donde hay mucha neblina hay muchísimas más plantas epífitas. Y también cuando llueve bastante, como lo hizo ayer todo el día, pues las plantas epífitas les daban. Estas no tanto, porque todas esas hojitas de arriba como que más antiguo del jardín tiene entre 180 y 220 años y sigue siendo un jovencito porque es un roble. Les presento a el roble blanco, roble colombiano. Robles vamos a encontrar en varios lados del mundo. Tenemos este que su nombre científico es Quercus humboldti. Y pues resulta que los robles tienen una historia muy importante detrás de ellos. Tienen las fibras que crecen muy juntas unas con las otras, entonces eso les confiere una dureza excepcional. Muy resistentes, muy firmes, se demoran mucho en crecer. 180 años y no ha llegado a su cuota máxima, porque yo conozco algunos que tienen más o menos 3,5 metros de diámetro, 2 veces eso, más o menos. Y resulta que son tan resistentes estos arbolitos que inclusive les pusieron trenes encima. ¿Cómo les pusieron los trenes? Bueno, no es que haya la locomotora en la mitad, en la rama de los vagones, no. Resulta que muchos robles dieron su vida para formar los rieles o las vías férreas, tristemente abandonadas hoy. En la cuarta parte de todas las orquídeas del mundo están solamente en Colombia. Somos el país con más aves en todo el planeta, 1920 especies aproximadamente. Somos el segundo país con más peces de agua dulce, detrás de Brasil. El tercero con más palmas, solamente detrás de Indonesia y de Costa Rica. Lo triste de Colombia, y que eso también estamos en uno de los primeros rankings, es que somos el tercer país más desigual de todo el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay muchos recursos, mucha plata, pero está concentrada en muy poquitas manos.
Brasil también sucede esto, sobre todo con las tierras. Y en Colombia la